Al menos 12 agresiones contra periodistas y equipos de prensa han sido registradas en los primeros días del 2020 en Venezuela. Estos datos los tiene la ONG Espacio Público y el Colegio Nacional de Periodistas. Colectivos maduristas han agredido y robado a trabajadores de la prensa que cubren la coyuntura política del país. En Caracas, Luis Alejandro Laya tiene el reporte. Hola, buenas tardes. Al menos 12 casos de agresiones se han registrado en contra de periodistas en los primeros 15 días de este año 2020, principalmente en torno a las coberturas de la fuente parlamentaria. Grupos de colectivos han atacado, golpeado, amedrentado e incluso robado a medios de comunicación. Así lo denuncian desde el Colegio Nacional de Periodistas y desde Espacio Público, una ONG dedicada a la libertad de prensa y de expresión en el país. No tenemos garantías. Los periodistas hoy salen y pareciera que estuviéramos cubriendo una guerra. No hay absolutamente nadie que haga nada para garantizar la seguridad y el trabajo. Hoy en Venezuela los periodistas viven bajo constantes agresiones. Son violentados, golpeados, insultados y hasta robados por grupos de colectivos armados. En los primeros 15 días de enero, al menos 17 periodistas y equipos de prensa fueron atacados, según cifras de la ONG Espacio Público. Robados, golpeados, correteados, intimidados, amenazados, fotografiados. Gabriela González es una de esas periodistas atacadas. El 15 de enero, mientras cubría el intento de los diputados por ingresar al Parlamento, fue agredida e intentaron robarla. Yo iba en una moto y siento que me agarran por el morral y me tumban al piso, un hombre, y empieza, o sea, yo trato, o sea, me jalaba por el morral para quitarme el bolso. El 7 de enero, en los alrededores del Parlamento, una situación similar vivió Manuel Covela. Le robaron su celular y fue golpeado. Intentaba socorrer a un periodista del país de España, quien también fue agredido. Empezaron a empujarme, también hubo algunos golpes, no fueron golpes fuertes, pero sí hubo más empujones que golpes. Esta es la realidad del trabajo periodístico en el país. Los trabajadores de la prensa son hostigados para que no se conozca la información. Grupos de civiles se sienten envalentonados para agredir a los periodistas que cubren la fuente parlamentaria. En 2019 hubo al menos 468 casos de agresiones contra periodistas. Al menos 1.044 delitos fueron reportados en estas denuncias. Mediante los distintos órganos de represión han estado cercenando el derecho a estar informados oportuna y verazmente. Desde la ONG Espacio Público indican que los cuerpos de seguridad son parte de los agresores. Cuando no cometen el delito, encubren a quienes lo hacen. Pareciera que están como protegidos por un manto de impunidad porque nadie hace absolutamente nada. Ante estos hechos, los periodistas han tenido que unirse, sobreponer la seguridad a la primicia. Trabajar en grupos se ha hecho costumbre. Los cuerpos de seguridad no te van a prestar ese apoyo. Por eso te digo, el trabajo en equipo, el saber quiénes son los que van a estar en esa misma pauta que tú, cómo se van a mover, cuánto van a estar y cuánto tiempo puedes estar. Desde Espacio Público señalan que el año 2019 cerró como el segundo más violento en contra de los medios de comunicación en los últimos 20 años. Al menos 468 casos han registrado durante el año 2019, con 1.044 agresiones en contra de periodistas. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias a Luis Alejandro por la información. Quiero saludar en esta parte del programa a Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, que está con nosotros la tarde de hoy. Ricardo, bienvenido, gracias por estar aquí. Y Daniel, como siempre, un placer. Escuchando a nuestro corresponsal hablando del 2019 como el segundo año más violento de agresiones contra periodistas en Venezuela, si seguimos como estos primeros 15 días... Bueno, quizá rompamos el propio récord de Venezuela, ¿no? Y vayamos al año más violento porque pareciera recrudecer este atropello a la prensa en los primeros días del 2020. Sí, cuando hay más llamados a la democracia, el gap o la brecha se hace más intensa siempre en Venezuela con un gobierno que trata de opacar toda voz disidente y muy especialmente a los mensajeros. Esa ha sido la estrategia de los últimos 20 años y cada vez que se retoma el tema de traspaso, de transición democrática, o se apura y se presiona el gobierno de Nicolás Maduro, obviamente los periodistas son el centro de ataque y son el blanco de los ataques.
centro y blanco de los ataques y siempre la pregunta cómo protegerse. Estaba escuchando a esta periodista que fue agredida y resultaba útil, y lo digo por el intercambio con nuestra propia gente en Venezuela, ¿no? Nunca andar solos, andar en grupo, cubrir este tipo de pautas, organizarse de alguna manera para prevenir lo que pueda ocurrir. ¿Existe algo más, Ricardo, que desde las organizaciones de prensa se recomiende para los periodistas que están en esta circunstancia? Yo creo que lo que han hablado justamente ustedes con el corresponsal, parte de la estrategia, hay ciertos protocolos de seguridad que los periodistas tienen que seguir, tanto en el modus operandi, también la forma de comunicar con mensajes encriptados y el apoyo que le puedan dar los medios de comunicación. Creo que lo que han dicho es parte de esa estrategia, es parte de la sabiduría de la cobertura periodística, de cuidarse y de estar en grupos y tratar de formar pools, toda vez porque siempre ante los grupos la presión puede ser mucho menor. De todas maneras, siempre hay que considerar que la denuncia permanente y constante es lo mejor que puede hacer un periodista agredido. Nunca quedarse como víctima, nunca permitir que sean victimizados los periodistas y siempre estar alerta para tratar de que con otros periodistas alcen su voz y no solamente hablen de la cobertura periodística, sino de los problemas y de las decisiones que tienen que tomar a diario para poder cubrir la información y llegar al público con la información. Yo creo que es básico, es la única forma que de instituciones internacionales, nacionales, podemos seguir elevando las denuncias a otros niveles, tanto en la ONU, en la OEA, en la CIDH, para que en el momento que haya más responsabilidad esté presente, para que en el futuro lo podamos tomar y hacer responsables a quienes deben ser los responsables. Creo que este cúmulo de denuncias ayuda mucho a las organizaciones internacionales. Creo que parte del gran esfuerzo que hizo la alta comisionada de los derechos humanos en Venezuela con su informe también estuvo recubierto de todas estas denuncias que fueron aportando las organizaciones locales en Venezuela y también los periodistas. Así que yo creo que el gran incentivo para los periodistas en este momento y el gran reto que tenemos, no solamente de brindarnos solidaridad, unidad entre nosotros, sino también tener siempre presente que la denuncia es la mejor arma que podemos tener hacia el futuro. Ricardo, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Gracias por estos minutos. Y Daniel, como siempre, un placer. Un abrazo.